Vamos con el resumen de The Crown, temporada 6. La temporada inicia con el accidente de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed en el Puente del Alma en París, escapando de los paparazzis, y automáticamente retrocedemos en el tiempo 8 semanas, justo cuando Diana empieza su relación con Dodi, que más que relación amorosa fue una linda amistad con derechos, a pesar de que Dodi hasta le quiso proponer matrimonio por presión de su papá y ella le dijo que en el pastel. Pero no nos adelantemos. Días antes de viajar a la casa de Mumu en Saint-Tropez con sus hijos, Diana visita a Tony Blair y le pide un puesto formal como servidora pública. Tony Blair está encantado con la idea y se lo consulta a Chabelita. Ella se niega porque dice que eres o no eres de la familia real y Diana eligió no serlo y ni modérrimo, le toca soportar. Mientras están en el avión, Diana le confiesa el verdadero motivo del viaje a Guillermo, no estar en el país durante la fiesta de cumpleaños de Camila. Mumu hace que Dodi viaje a Saint-Tropez para ayudarlo con Diana, porque Mumu quería que a toda costa Dodi estuviera con Diana, y hasta le dice que es la única manera de que se sienta orgulloso de él. Por su parte, el Charlie está con todos los preparativos del cumpleaños de Camila, y como Isabel no ha confirmado su asistencia, él mismo va para meterle presión de que asista, pero ella le dice que no puede porque tiene un evento. Como el Charlie no logra convencerla, utiliza como último recurso decirle que el público espera su aprobación pública a Camila y a la relación, y ella sin pelos en la lengua le dice cómo esperan que dé su aprobación si no lo aprueba. ¡Tras! Charlie le cuenta a Camila que la reina no irá y le dice a Carlos que se relaje, que está segura que la reina recapacitará y que al final irá a la fiesta. ¡Ilusa! ¡La reina nunca se aparece, mamonas! Pero igual el pachangón resulta ser un éxito total y rotundo. La única de la familia real que asiste es Margarita. Carlos da un discurso todo meloso, un poco más y le pone un altar a Camila, bailan, todos se la pasan bomba, solo que hay un detallito que a Carlos no lo tiene muy contento, y es que al día siguiente los titulares, en lugar de tener a la posible futura reina Camila de protagonista, la mayoría de los diarios están acaparados por Diana, porque en su viaje Guillermo estaba fastidiado por todos los paparazzis. Entonces, para pedirles de favor que se alejen un rato y los dejen en paz, Diana va donde los paparazzis, les pide que no joroben tanto y a cambio posa, y claramente los medios relacionan esto con el cumpleaños de Camila, como que quiso opacarla, y traca. Carlos hace su berrinche y le dice a sus asesores que está cansado de eso, y que esa guerra de popularidad la tienen que ganar ellos sí o sí. La novia de Dodi se entera que está con Diana por los periódicos, se emputa y viaja. La mandan a un yate chiquito y Dodi recién llega a la noche. Obviamente discuten fuertemente, pero igual se reconcilian. Dodi le confiesa a Diana que está comprometido, que la novia ha llegado, que Mumu no la quiere y que los dos se sienten decepcionados de él. El viaje de Diana llega a su fin, le cuenta a Dodi que pasará el verano sola porque Guillermo y Enrique se van a Escocia con su papá, y cuando llega a su casa la encuentra repleta de rosas y un reloj costosísimo con una invitación a París. Obviamente Diana acepta y los rumores de una relación entre los dos empiezan a crecer, y esto significa un problemón para la familia real, porque si llegan a ser ciertos, el gobierno no podría negarle la ciudadanía británica a Mumu, que la está pidiendo y que claramente no se la quieren dar. Diana y Dodi andan en cuchis, pero nada formal y de manera hiper privada. Pasan unos días en el yate del papá de Dodi y él está súper al pendiente del chisme, y cuando se entera que están durmiendo juntos en la misma habitación, pide que lo contacten con el mejor paparazzi que haya. Y mientras un montón de paparazzis luchan por saber la ubicación y por una foto de Diana y Dodi juntos, justito a Mario Brena, el mejor fotógrafo de las estrellas en esos años, le dan por teléfono las coordenadas exactas del yate. ¿Coincidencia? No lo creo. El caso es que Brena consigue tomar las primeras y únicas fotos de Diana y Dodi besándose, por las que el Sunday Mirror llegó a pagar 250,000 libras. Mamonas, eso es más de 300,000 dólares. Y otros diarios pagaron más de 100,500 dólares solo para reproducirlas luego de que se hicieran públicas. Y es aquí cuando todos los paparazzi se dan cuenta que sacándole fotos a Diana se pueden hacer un dineral. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Diana pasa unos días con Guillermo y Enrique. Carlos llega a buscarlos para llevarlos a Escocia. Se despiden de Diana sin saber que será la última vez que verán a su mamá con vida. Carlos, por su parte, antes de despedirse de Diana, tiene una linda conversación con ella, donde deciden tener una tregua y llevar la fiesta en paz por sus hijos. Se publican las fotos. ¡Escandalazo! Un artículo de 11 páginas. Diana está en Bosnia cuando sucede esto y es inevitable que su visita se vea opacada por las fotos. Para contrarrestar el escándalo de Diana y darle una mejor imagen a Carlos, hacen unas fotos con sus hijos tomadas por Duncan Muir, un fotógrafo que durante años era como el paparazzi oficial de la familia real. Diana regresa con Dodi al yate, pero esta vez en Montecarlo. Dodi ya terminó su compromiso formalmente, así que ambos ya son libres. Luego de que Mumu chantajea a Dodi y le dice que si le pide matrimonio a Diana lo pondría como su socio en todos los negocios, Dodi decide relajarse y lleva a Diana por un helado. La gente se da cuenta que es Diana y empiezan a perseguirla.
perseguirlos. Se meten en una joyería para refugiarse y ahí Dodi le dice que si le gustaría algo, como para romper la tensión, y Diana sin pensarlo señala lo primero que ve, un anillo de la colección Dis-moi oui, que en español quiere decir dime que sí. Por toda la persecución que vive, Diana se pone incómoda y le dice que el día siguiente regresará a Londres en un vuelo comercial. Dodi le dice que no hay forma luego de lo que han vivido, que utilice su avión privado, que solo hablará con Mumu para coordinarlo y listo. Dodi habla con Mumu, le explica lo que pasó y le cuenta del anillo. Ay, no, ¿pa' qué le contó? El Mumu se hace la telenovela en la cabeza, ya los imagina casados y con hijos, y el Dodi mete la pata y le dice que no pudo comprar el anillo porque solo lo tienen en una tienda en París. Entonces el Mumu le dice que tiene que llevar a Diana a París, ponerle el anillo en el dedo y recién luego de eso ya la lleva a su casa. Dodi le dice a Diana que ya habló con Mumu, que pueden utilizar el avión privado, pero que solo deben hacer una paradita en París por algo que tienen que hacer, y luego se van a ir. A Diana no le gusta la idea, pero igual acepta. Al día siguiente llegan a París y los paparazzi son una locura. Mumu hace que los lleven primero a la Villa Windsor y le dice a Diana por teléfono que le encantaría que ella y Dodi llenen esa casa con su amor y felicidad. Re intenso el viejo, perdón, Mumu. Diana le agradece, pero le dice que tiene una llamada con sus hijos, llamada que obviamente pierde por todo el show de Mohamed, el tráfico y los paparazzis. Mientras Dodi va por el bendito anillo, Diana se queda en el Ritz envolviendo un regalo de cumpleaños para Enrique. Luego de esto van al departamento de Dodi, todo el tiempo acechados por los paparazzis. Ahí Diana logra comunicarse con sus hijos. Guillermo le cuenta que casó su primer siervo y le pregunta si se casará con Dodi. Ella dice que en el pastel definitivamente no se va a casar con Dodi. Se despiden diciéndose que se adoran y se quieren, pensando que se verán al día siguiente. Dodi organiza una cena especial en un restaurante para darle el anillo, pero por la locura de los paparazzis cambian de planes y terminan otra vez en el Ritz. Intentan cenar en el restaurante del hotel, pero Diana entra en una crisis nerviosa al ver que todos lo observan, así que terminan cenando en la suite principal. Pero antes de que llegue la cena, él se le va a arrodillar y antes de que diga nada, Diana lo detiene, le dice que no está lista para otro matrimonio y es obvio que ese matrimonio solo haría feliz a Mumu. Diana lo motiva para que le diga la verdad a Mumu, que lo encare y le diga todo lo que piensa y siente. Justo lo llama y Dodi le dice que tiene buenas noticias, emocionantes, y traca, cuelga pensando que Diana no se ha dado cuenta y empieza a fingir que le está diciendo todo. Diana decide que quiere pasar la noche en el departamento de Dodi porque todas sus cosas están allá. Trevor, el guardaespaldas, le dice a Dodi que es una pésima idea por los paparazzis, pero Dodi le dice que solo cumple lo que se le pide. Trevor busca a Henry, el chofer, y lo encuentra en el bar porque había estado tomando unos tragos. Hacen tiempo para salir por detrás. Dodi le confiesa a Diana lo de la llamada fake con su papá. Diana le dice que ya sabía y salen. Suben al auto, Henry maneja, Trevor va de copiloto, Diana y Dodi van detrás. Igual hay paparazzis que lo siguen en motos. Henry acelera a todo lo que da para tratar de perderlos. Entran al puente y el domingo 31 de agosto de 1997 tienen el fatídico accidente. Mohamed llega a hacer el reconocimiento del cuerpo de Dodi y es una escena durísima, de las más duras de toda la serie, me atrevería a decir. A Diana tratan de salvarla, pero a las 4:04 de la madrugada fallece. Mientras tanto, en Balmoral, Carlos le da la noticia a Guillermo y Enrique. Mohamed envía todas las cosas que quedaron de Diana en la casa de Dodi. Él quedó con la idea de que estaban comprometidos y que se iban a casar, porque fue lo último que le dijo Dodi. Entonces le manda cartas a la familia Spencer y a la familia real, y hasta un poema para que lo pongan sobre el ataúd de Diana, pensando que el dolor los unirá. Carlos va a París a reconocer el cuerpo de Diana y a regresarlo a Londres, y se da cuenta del impacto que tiene la muerte de Diana en la gente. En el avión de regreso aparece Diana, simbolizando una especie de despedida. Carlos le dice que siempre fue la más amada de todos, y ella le agradece por su reacción en el hospital tan destrozado, hecho pedazos y guapo. Eso se va a llevar. Le dice que su amor por él fue profundo pero doloroso, y que no se haga el loquillo, que sí ha pensado que sin ella las cosas van a ser más fáciles para todos. Y él le dice que el único pensamiento que ha tenido y tendrá será remordimiento. Diana desaparece luego de decirle que ese remordimiento con el tiempo se irá. Luego de una acalorada discusión entre Carlos con la reina y Felipe porque ellos no quieren hacerse cargo del funeral de Diana porque ya no era parte de la familia real, Carlos logra que se haga el funeral público como un evento de la corona, porque no pueden ser una familia privada cuando quieren y público solo cuando les conviene. A Dodi por su parte le hacen un funeral y lo entierran en Egipto. Cuando Mohamed se entera que la familia real le ha regresado el poema que envió para Diana y se pregunta por qué lo odian tanto, aparece Dodi, simbolizando una despedida. Dodi le dice que no se lo tome personal y que ya le pare a su obsesión con admirar el occidente con sus altas expectativas que son injustas e inalcanzables. Le pide disculpas por haberle fallado y que reconozca la realidad, porque las heridas solo sanan siendo honestos. Los medios critican a la familia real porque siguen en Balmoral y no han dicho nada sobre la muerte de Diana. Carlos intenta hacer entrar en razón a su mamá, pero ella sigue con la idea de que la corona no se mueve por impulsos y que no van a hacer espectáculo y exhibicionismo como lo hacía Diana. Diana se le aparece a Chabelita, Chabelita le dice que ya estará satisfecha porque finalmente logró ponerla a ella y a la casa de cabeza, y Diana le dice que esa nunca fue su intención. Isabel no le cree y Diana le explica que al hacerla su enemiga por lo que representa empieza a aparecer una revolución, pero no tiene por qué serlo, y quizás ahora a la reina le toque aprender algo del pueblo. Llega el día del funeral de Diana y por petición de Carlos, Chabelita llega a Londres antes y da un mensaje escrito por ella misma donde reconoce el sufrimiento de toda la familia y todo el país, y mientras caminan detrás del féretro de Diana, miles de personas lloran su inesperada partida. Pasa un tiempo y Guillermo se vuelve todo un
popstar. Regresa a la escuela, no quiere estar cerca de Carlos, se repite la historia y empieza a recibir miles de cartas de todo el mundo dándole el pésame y brindándole apoyo, en su mayoría de jovencitas calenturientas que lo ven como su futuro esposo. Guillermo asiste a algunos eventos por las bodas de oro de sus abuelos y toda la familia queda en shock porque por primera vez viven y ven los inicios de la popstar era de Guillermo. La relación de Guillermo y Carlos sigue distante, por la que el Charlie, por recomendación de Camila, organiza un viaje a Canadá con 2 días de eventos oficiales y luego unas mini vacaciones esquiando. Tienen una discusión en el viaje porque Carlos quiere una foto de los 3 en la nieve para la prensa y Guillermo no quiere, no le gusta, odia a las multitudes y a la prensa luego de lo que pasó con su mamá. Al final se toman la foto, pero a su regreso a Londres les cuenta todo esto a Isabel y Felipe y les pide que hablen con él. Entonces Chabelita y Felipe lo invitan a tomar el té con ellos, pero cuando llega Guillermo solo se encuentra con Carlos y ni modérrimo, les toca hablar sí o sí. Carlos le dice que por qué está tan enojado con él y Guillermo le dice que porque no habla de su mamá y le echa la culpa de la muerte de Diana, porque él la empujó a estar con la familia Alfayet, él la llevó a la muerte al hacer pedazos su vida y amar a alguien más. ¡Tras! Carlos le pide disculpas por no ser el padre que esperaba y que él también estaba sufriendo porque justo había limado asperezas con Diana y Guillermo le dice ¿de qué hablas? Si ella aún te amaba. ¡Traca! Felipe, al ver este conflicto entre Guillermo y Carlos, busca a Guillermo en la escuela y le dice que en realidad le está echando la culpa a Carlos porque es más fácil enojarse con él que enojarse con Diana, por haberlo dejado solo y lidiando con un legado de reflectores que él no soporta. Y con esto logra que Guillermo haga las paces con Carlos y que visite la tumba de Diana. En temas políticos, Tony Blair entra en su influencer era, tiene más popularidad que nunca y que la mismísima reina, y la Chabelita anda con los pelos parados por esto. Hasta tiene pesadillas donde él es rey. Uy, no. Al ver que la gente quiere más a Tony que a ella, manda a hacer focus groups, encuestas, debates para ver qué está pasando. Y se da cuenta de que el pueblo quiere un cambio en la monarquía, cosa que a la familia real obviamente no le gusta ni aceptan. Y le dicen a Isabel que no se haga líos y se relaje, que ya va a pasar. Obviamente ella no se relaja nada. Y luego de ver que en Estados Unidos al Tony le dicen el rey Tony, se le cae el calzón. Entonces se traba su orgullo, habla con él y le dice qué cambios haría él en la monarquía si fuera rey. Tony trabaja en diferentes propuestas y entre las propuestas que le presenta a Chabelita está eliminar los puestos de trabajo innecesarios y le pone una listota de todos los cargos, que si el guarda de los cisnes, perfumadora de la reina, guía de las arenas de la reina, el cuidador de la cristalería y la cerámica de la reina, astrónomo real, gaitero del soberano, solo por mencionar unos cuantos. Chabelita analiza uno por uno esos trabajos, entiende que debe despegarse de las tradiciones que no aportan nada en la actualidad, pero también sabe que cuando la gente visita a la familia real, quieren sentirse como que entran a otro mundo, transportarse a otra realidad, y por eso al final decide no despedir a nadie, ni al gaitero del soberano, que felizmente no lo hace porque más adelante va a tener un papel importantísimo, así que no olviden este detalle. Y le dice al Tony Blair que la modernidad no siempre es la respuesta. ¿Entendiste? Aparece en la historia Kate Middleton y su mamá, que es como una Mumu Reloaded 2.0 obsesionada con que Kate se empareje con Guillermo sea como sea, desde que se cruzan en 1996 en la calle mientras que Diana y Guillermo recolectan donaciones. El caso es que 3 años después de eso Guillermo cumple la mayoría de edad y en los medios cuenta que se tomará un año sabático en el que realizará algunos viajes, entre ellos Chile, y tomará unas clases de arte en Italia, recuerden eso, y que estudiará en la Universidad St. Andrews en Escocia. Pasa el año, llega a la universidad y adivinen quién está. Kate, la madre la mandó a la misma universidad y en la misma carrera. Y no solo eso, también la había mandado a Chile, pero ahí no coincidieron. Pero en la universidad, sí. Guillermo empieza a salir con una chica en la universidad, pero es súper tóxica. En paralelo se encuentra en diferentes ocasiones con Kate y a él le empieza a interesar ella, pero sigue con la tóxica. Hasta que tienen una discusión los tres en la biblioteca, la tóxica le hace una escena de celos a Guillermo y Kate se enoja porque él es grosero con una chica que se acerca en plena discusión a pedirle un autógrafo. Además de que él da a entender que solo las mujeres bonitas viven el acoso y traca, las dos se emputan, la tóxica y la Kate. Guillermo se da cuenta de que la ha cagado, termina con la tóxica y a los días le pide disculpas a Kate. Pero too late, papi, porque Kate ya está saliendo con otro chico. Guillermo vuelve a casa por Navidad, está bajoneado por lo que pasó con Kate, piensa hasta en dejar la universidad. Chabelita habla con él y le dice que tenga fe, que lo que es para él ni aunque se quite. Enrique también habla con él y le dice que no deje la universidad, que el desastre, la oveja negra de la familia es él, que le han encontrado marihuana y ahora le toca ir a rehabilitación y que su relación con Carlos está cada vez peor. Kate por su parte lleva a su casa en Navidad al novio y a su mamá no le gusta nada esto. Le pregunta si va en serio esa relación y Kate le dice que sí, si ella lo permite, porque sabe que ella solo quiere que se empareje con Guillermo desde 1996. Le dice que claro que se dio cuenta que la hizo tomar un año sabático, la mandó a Chile, al curso de Italia también, y sugirió la Universidad de St. Andrews porque sabía que Guillermo estaría ahí. La mamá queda tiesa, le dice que no actuó de mala fe, que quiere lo mejor para ella, y le dice que un pajarito le dijo que Guillermo está muy deprimido y que quiere dejar la universidad. Entonces en la noche Kate le manda un mensaje a Guillermo a su celular Nokia y le dice que por favor no deje la universidad. ¡Oh my God! Luego
Luego de sufrir 2 derrames cerebrales, Margarita decide festejar su cumpleaños número 70 porque dice que sabe que va a morir y debe hacerlo de forma dramática. Entonces elige el Hotel Ritz para hacerlo porque para ella significaba mucho, porque cuando eran chicas acabó la guerra y junto con Porgy y Peter Townsend se escaparon de casa y fueron a festejar ahí, y cuando Chabelita sola va a dejar su saco se topa con unos militares negros y le dicen que mejor no regrese con los demás, que mejor vaya con ellos, y así la Chabelita termina sacando los pasos prohibidos con ellos. Y cuando Margarita está a punto de contar toda esa historia en un brindis, Isabel, más rápido que pedo de bruja, la para, le interrumpe y termina dando el brindis ella, y dice que Margarita es su compañera de vida y su apoyo, sin la que no logra imaginarse. Margarita sigue sin cuidarse y tiene un tercer derrame que la deja ciega, postrada en una silla de ruedas y con medio cuerpo paralizado. Isabel la va a visitar y ve que cada vez su salud está más deteriorada. Margarita muere el 9 de febrero del 2002 a los 71 años mientras dormía. Mumu hace que se reabra el caso del accidente de Diana y Dodi porque asegura que tiene nuevas pruebas y que en realidad todo se trató de un asesinato orquestado por la familia real, porque según Diana estaba embarazada de Dodi. Interrogan a Carlos, le piden declaraciones a Guillermo y Enrique, pero la investigación concluye que no estaba comprometida, ni lo estuvo, ni pensaba estarlo, tampoco estaba embarazada. Reconfirman que el único responsable fue el chofer, que había tomado alcohol, iba a más de 100 km/h, ya había perdido el control del auto antes de entrar al túnel, y además Dodi y Diana no llevaban puestos el cinturón de seguridad. Luego de esto obligan a Mohamed Al-Fayed a que se vaya del país. Él acusa a la familia real de racistas y les desea que les toque el peor infierno y ardan en él. Mientras la reina madre ya está más para allá que para acá, en compañía de todos fallece. La reina habla con Guillermo con la intención de pedirle que la acompañe en el jubileo porque tiene miedo de que si está sola le tiren tomatazos, y luego de que él le dice que la gente solo cree lo que lee y que eso afecta su comportamiento con él, Chabelita le dice que mejor se relaje y no asista al jubileo. Entonces, como Guillermo por fin ya inició una relación con Kate y su mamá está más feliz con eso, lo invitan a ver la ceremonia en su casa. Él va narrando el chismecito mientras ven la tele y se da cuenta que Isabel está nerviosa, se arrepiente de no estar ahí, entonces se despide y sale a los pedos para alcanzar el último momento de la ceremonia. Guillermo llega y se une con toda la familia en el balcón para dar el saludo oficial. Como Chabelita ya es una señora grande y todo el mundo ya se está muriendo, empiezan a organizar su funeral y debe elegir su soundtrack. Y como no sabe qué canción elegir, le pregunta al gaitero del soberano si el que Tony Blair le dijo que despida. Bueno, pues él le recomienda su canción favorita, Duerme Cielo Duerme. Lo hace tocarla y por tercera o cuarta vez en toda la serie se le llenan sus ojitos de lágrimas a la reina. Carlos le pide permiso a Chabelita para casarse con Camila y por fin lo consigue luego de 30 años. Enrique y Guillermo van a una fiesta de disfraces. Enrique se disfraza de nazi y utiliza una esvástica. Alguien toma una foto y ¡traca! ¡Escandalazo! Porque para colmo, en 2 semanas era la conmemoración del Holocausto. Felipe soluciona el pedo del disfraz, le echa la culpa a la casa de disfraces y logra que acepten a Enrique en la escuela militar porque ese chiquito ya estaba muy descarriado. Felipe habla con Isabel y le pregunta si quiere hablar algo de su funeral, si provocó algo en ella, y ella le dice que no. Felipe se va y aparece la Chabelita de la temporada 3 y 4 como la voz de su conciencia, emputada y regañándola, diciéndole que es una cobarde, que debía decirle a Felipe que claro que sí se siente afectada por organizar su funeral y que ella está cansada, que ella se jubile y abdique, que es lo correcto como reina y como madre. Llega el día de la boda, Chabelita está terminando su discurso y había escrito que iba a abdicar, mamonas, pero se le aparece otra vez su conciencia, pero esta vez es la Chabelita de la temporada 1 y 2 y le dice que qué está haciendo, que el juramento que hizo cuando recibió la corona era hasta su muerte y que ella sabe perfectamente que a ella se le da natural ser reina, todos los demás en esa familia son un desastre, y que ella se olvide de la Isabel que dejó de ser cuando se volvió reina, porque aunque abdique no va a volver a ser ella, ya solo existe una Isabel, la reina Isabel, nuestra Chabelita. La reina finalmente borra esa parte del discurso y asiste a la ceremonia de la iglesia y al brindis. Empieza su discurso como una pequeña rutina de stand-up, todos se ríen, luego habla del Carlos, le agradece a Camila por apoyar siempre al príncipe de Gales, y en eso ¡traca! Pasa una ficha con sus anotaciones muy rapidito. Guillermo y Enrique se dan cuenta de esto, que esto no es normal en ella, pero continúa, y termina haciendo el brindis por los recién casados. Se toman la foto oficial de la boda y luego Chabelita va a la capilla a rezar y Felipe le da el alcance, la felicita por el discurso y le dice que no mostró ni un indicio del tormento que había estado viviendo en los últimos días al no saber si abdicar o no. Le dice que tomó la mejor decisión al continuar como reina, tanto como pueda, porque quienes la van a suceder no están listos ni de chiste para el cargo. Ella le dice que tampoco estaba lista cuando le tocó asumirlo, pero Felipe le dice que ella nació estando lista. Felipe se despide y le dice que la deja continuar. La serie termina con el gaitero tocando Duerme Cielo Duerme, Chabelita ve su ataúd, se para frente a él, se despide de Chabelita adolescente y mientras sale se le aparecen las Chabelitas de las temporadas 1, 2 y 3 y 4. Nuestra Chabelita actual mira por su hombro a ambas, como una despedida avanza hacia la salida donde las puertas se abren y ella camina hacia la luz hasta desaparecer.